¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este capítulo número 3 de la serie Sensores y Módulos. En esta oportunidad vamos a aprender a utilizar un lector de tarjetas SD. Es un módulo, como están viendo en la pantalla. Este módulo, si el de ustedes varía un poquito, no se preocupen, generalmente utilizan el mismo protocolo, el protocolo SPI, que significa en inglés Serial Peripheral Interface. Es un protocolo estándar que se utiliza sobre todo para controlar dispositivos o hacer comunicaciones con circuitos integrados. Utiliza el master para controlar varios esclavos. Fíjense ahí en la imagen, tiene 3 esclavos a partir de un master, que en este caso va a ser nuestro Arduino Uno. Se puede utilizar otros microcontroladores por si acaso, no solo en Arduino. Ahí ahora vemos que este módulo tiene un regulador de voltaje, un level shifter y 6 pines: MISO, MOSI, el clock y el chip select, y obviamente el VCC y el GND. Fíjense ahí que trabaja con 3.3 voltios la SD, por eso el level shifter, ¿no? Para proteger y cambiar los niveles lógicos entre 3.3 y el 5 del Arduino. Entonces ahora vamos a ver lo que significa un poco más o menos los pines de esto protocolo. Si ustedes necesitan más información acerca de este protocolo, obviamente pueden profundizar, ¿no? Aquí no nos interesa tanto, más nos interesa aprender a utilizar el módulo en sí. El MOSI, Master Out Slave In, se utiliza para llevar los bits que provienen del maestro al esclavo. En cambio, el MISO se utiliza para llevar los bits que provienen del esclavo hacia el maestro. El clock, obviamente, es nuestra señal de reloj, nuestro pulso para sincronizar los dispositivos. Y Slave Select, o Chip Select también se le llama, es la línea encargada de seleccionar y a su vez habilitar un esclavo. Es el único pin, ese pin que puede cambiar entre cualquier otro pin digital. En cambio, los demás tienen que seguir la conexión dependiendo de su microcontrolador. Por ejemplo, aquí estamos viendo el Arduino Uno. Hay que buscar ahí donde tiene el clock, MISO, MOSI. Fíjense ahí en la línea 13, en el pin 13 está, en el pin 12, en el pin 11 está el MOSI. Y ahí hay un Slave Select que puede ser el 10, o también, como ya les indiqué, puede ser cualquier otro pin digital. Entonces, si ustedes están usando el Arduino Mega, fíjense dónde están estos pines, y ahí lo configuran cuando estemos programando en el Arduino IDE. Y de igual forma, si están utilizando otro microcontrolador, en su diagrama de pines van a poder ver dónde se encuentran estos pines, si es que realmente tienen SPI habilitado. Ahora vamos a mostrar por último, antes de ir a la programación, el esquemático. Es sencillo. Fíjense ahí que estoy utilizando obviamente el pin 13, 12, 11 y también el 10 en este caso, y las alimentaciones del Arduino. Entonces vamos a empezar con la programación paso a paso y ver los métodos y las librerías que necesitamos. Bien, nos vamos al Arduino IDE, abrimos un nuevo archivo y lo primero que vamos a hacer es poner un comentario con los pines. MOSI está conectado al pin 11, MISO al pin 12, clock al pin 13, como ya vimos, y el chip select es opcional, pero vamos a respetar el pin número 10. Luego vamos a incluir las librerías SD, fíjense ahí, e incluimos la librería SPI, ¿no? Que ya vienen por defecto en el Arduino IDE. Entonces acomodamos. Después de incluir las librerías que necesitamos, lo primero que voy a hacer va a ser definir una constante con el pin del chip select al 10, para que luego igual lo podamos cambiar cuando queramos. Luego esta fila 13 es muy importante, creamos file, my file, con eso vamos a poder manipular la tarjeta SD, y vamos a crear aquí una variable contadora de tipo entera long, por si acaso la inicializamos a 0, vamos a utilizarla esa luego en el ejemplo. En el setup vamos a imprimir un mensaje. Bueno, primero inicializamos a 115.200 el monitor serial. Vamos a inicializar la tarjeta. Vamos a colocar ahí un mensaje con serial print. Y dependiendo si inicia o no, vamos a comprobar si la tarjeta está correcta o está insertada en el módulo. Entonces, con este método sd.begin decimos not sd.begin y colocamos el pin
CS de parámetro. Si no está inicializada o está colocada en el módulo, entonces ponemos ahí la inicialización falló. Si no inicia. Y lo paramos, ¿no? Para que no haga nada más. Entonces ponemos un bucle infinito. En cambio, si no cumple esa condición, quiere decir que inició exitosamente. Entonces ponemos ahí en la línea 30 un mensaje exitoso. Ahora vamos a verificar si existe un archivo. Si queremos verificar una tarjeta SD, colocamos sd.exist y el parámetro que ponemos ahí es el nombre del archivo, en este caso ejemplo.txt. Vamos a comprobar si existe, entonces vamos a imprimir que el archivo existe en la tarjeta, ¿no? Si no, hacemos un else, vamos a imprimir serial print ejemplo.txt no existe. Con ese método nosotros comprobamos, entonces existe, es importante, así que acuérdense. Ahora vamos a abrir y cerrar un archivo existente. Está un poco rápido esto porque lo tuve que acelerar para que sea menos de 10 minutos. Ojo, por si acaso he acelerado el video en esta parte. Entonces vamos a mostrar un mensaje en el monitor serial para que nos imprima creando el archivo ejemplo.txt. Le vamos a dar 3 puntos. My file, entonces decimos sdopen, muy importante. Pasamos un primer parámetro con el archivo que queremos crear o abrir. Y segundo parámetro, file write. Y para cerrar, usamos el método file close. Con eso cerramos un archivo, ¿no? Entonces, para verificar si ese archivo está creado, podemos ahora eliminar un archivo. ¿Cómo se elimina un archivo? Vamos, bueno, primero a indicar en el monitor serial que estamos por eliminar el ejemplo.txt. Todo esto para ir siguiendo paso a paso atrás del monitor serial. Utilizamos el método remove, sd.remove, y pasamos como el parámetro el nombre del archivo que queremos. Entonces voy a copiar la verificación del si sigue existiendo o no, para ver si ya lo borró realmente. Tendría que luego imprimir no existe, ¿no? Como último. Entonces, con eso estaría ya la parte de configuración. Hemos visto varios métodos de la tarjeta muy importantes. Ahora vamos a pasar al loop. ¿Y qué vamos a hacer en el loop? Vamos a ver cómo escribimos en un archivo. Entonces vamos a usar el método que ya vimos, sdopen, y vamos a escribir un nuevo archivo, ejemplo2.txt, una fila 60. Si el archivo está abierto o listo para escribir, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir if myfile. Decimos myfile.print, es un método, entonces con ese método imprimimos o escribimos en el archivo de texto. Número le voy a poner en la línea 64 y en la 65 el counter que declaramos, ¿no? Para que vaya imprimiendo ese número que estaba en 0 y lo vamos a ir incrementando poco a poco. Entonces luego cerramos el archivo. Siempre cierren el archivo luego de hacer sus operaciones. Entonces vamos a poner igual en el monitor serial lo que escribimos y el counter, ¿no? Y si no está, entonces quiere decir que no se ha podido abrir el ejemplo 2.txt. Vamos a poner un delay y vamos a incrementar entonces el loop. Vamos a guardarlo. Entonces eso sería todo. Vamos a compilarlo si está todo correctamente. Perfecto. Ahora vamos a verificar si el Arduino está en el puerto correcto, COM5, y lo voy a subir. Archivo, ahí vemos el Arduino que está cargando el archivo. Entonces comenzamos, voy a abrir el monitor serial para ver lo que está sucediendo. Entonces abro el monitor serial, ahí voy a cambiarlo a 115.200 la velocidad y tendría que aparecer. Perfecto, ahí vemos que se ha inicializado la tarjeta, inicio exitoso, ejemplo no existe, creamos el ejemplo txt, eliminamos y finalmente comenzamos en el loop a escribir en el ejemplo 2.txt el counter, la variable, incrementándose cada segundo, ¿no? Ven que está incrementando, sigue subiendo. Entonces
Lo que nos queda ahora es verificar que esto realmente haya sucedido en la tarjeta SD. Entonces la voy a colocar a mi computadora para leer. Entonces voy a ir al archivo. Fíjense ahí que creó el archivo ejemplo.txt, ejemplo2.txt, y ahí está el contenido, ¿no? Está perfecto. Entonces de esa manera es como utilizamos este módulo y las librerías SD y SPI. Gracias, eso fue todo y nos vemos en el próximo video.